Capítulo 5. La sencillez del perdón. El perdón es un regalo dado a quienes no lo merecen y jamás lo merecerán. El ser perdonado es tan sencillo como recibir un regalo libremente y jamás es más complicado que eso. La palabra de Dios para usted. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. La sencillez del perdón. Uno de los mayores obstáculos que nos impide celebrar la vida que Dios nos ha dado libremente es nuestra propia conciencia de pecado. El pecado es un problema verdadero para todos, pero no tiene que ser la complicación que tendemos a hacer de él. Decir que luchamos con nuestros pecados es verdaderamente poco. Cuando cometemos un error, exhibimos una debilidad, o fallamos de cualquier manera, con frecuencia dudamos que Dios nos ama. Nos preguntamos si Dios está enojado con nosotros, tratamos de hacer todo tipo de buena obra para expiar nuestro fracaso, y entregamos nuestro gozo como un sacrificio por nuestro error. Dios quiere darnos el don del perdón. Cuando le confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, los aparta tan lejos de sí como el oriente del occidente, y no los vuelve a recordar. Pero para que nosotros nos beneficiemos de ese perdón, tenemos que recibirlo por fe. Cuando era recién convertida, todas las noches le pedía perdón a Dios por mis pecados pasados. Una noche, mientras estaba arrodillada al lado de mi cama, oí cuando me decía: te perdoné la primera vez que me lo pediste, pero no has recibido mi don porque aún no te has perdonado a ti misma. Jesús llevó sus pecados en la cruz, junto con el odio y el rechazo y la condenación que usted merecía. Usted no tiene que odiarse ni rechazarse a sí mismo jamás. La palabra de Dios para usted. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:1-2. Libre. Hubo una etapa en mi vida cuando, si me hubiera preguntado, ¿cuál fue la última cosa que usted hizo mal?, pudiera haber detallado la hora precisa en que lo hice y por cuánto tiempo había estado pagando por ello. Yo me preocupaba por cada mínimo error que cometía y trataba desesperadamente de impedir que yo pecara. No fue hasta que llegué a comprender el perdón de Dios que quedé libre del autoanálisis y la autopreservación que me complicó la vida a un grado extremo. Si usted cree que tiene ser perfecto para ser digno del amor y de la aceptación, entonces es candidato para una vida miserable, porque mientras esté en este cuerpo terrenal, jamás será perfecto. Usted podrá tener un corazón perfecto, en que su deseo es de complacer a Dios en todas las cosas, pero su rendimiento no compaginará con el deseo de su corazón hasta que llegue al cielo. Usted puede mejorar todo el tiempo y seguir esforzándose hasta el blanco de la perfección, pero siempre necesitará a Jesús mientras permanezca en esta tierra. Nunca llegará un momento en el cual usted no necesite su perdón ni su limpieza. El perdón es la respuesta de Dios a nuestras imperfecciones. La palabra de Dios para usted. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:15-16. Jesús, nuestro intercesor. Jesús entiende nuestra fragilidad humana porque Él mismo fue tentado de todas las maneras en que nosotros somos tentados, pero no pecó. Por tanto, como es nuestro sumo sacerdote que intercede ante el Padre por nosotros, podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios para recibir la gracia, el favor, la misericordia y el auxilio que necesitamos. Las buenas noticias son que Dios ya ha hecho provisión por cada debilidad, fracaso y error humano. Tanto la salvación como el perdón continuo de nuestros pecados son dones concedidos a nosotros por Dios a causa de nuestra aceptación de su Hijo Jesucristo. Él ha perdonado cada cosa incorrecta que usted sin duda hará. Pero Jesús no quiere que utilicemos su naturaleza comprensiva como excusa para permanecer en pecado que produce esclavitud en nuestras vidas. Nos redarguye de pecado, pero nunca nos condena. Nos trae concientización para que podamos ver nuestros errores, admitirlos, lamentarnos sinceramente, arrepentirnos y recibir el poder del Espíritu Santo.
Recibimos el poder o fortaleza interior al pedirle al Señor que nos llene con el Espíritu Santo. Entonces podemos permitirle que nos capacite para andar libres del hábito que ha sido pecado en nuestras vidas. Nosotros cometemos errores, aún en nuestro mejor momento. El vivir bajo condenación, odio y rechazo a sí mismo no nos va a ayudar a vivir una vida mejor. La palabra de Dios para usted. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22, 23. Son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Todos los días podemos encontrar un lugar nuevo para comenzar. Me gusta la manera en que Dios ha dividido los días y las noches. Me parece que no importa cuán difícil o desafiante podría ser un día específico, el amanecer nos trae nueva esperanza. Dios quiere que dejemos el pasado atrás con regularidad y que encontremos un lugar de nuevos comienzos. Tal vez usted está atrapado en algún pecado, y aunque se haya arrepentido, aún se siente culpable. Tenga la certeza que el arrepentimiento sincero trae un comienzo nuevo y fresco debido al perdón. Tan solo cuando entienda la gran misericordia de Dios y comience a recibirla es que se tiene mayor inclinación a dar misericordia a los demás. Puede que aún esté dolido por una herida emocional. El modo de dejar atrás el pasado es perdonando a la persona que le hizo daño. El perdón siempre conlleva dejar atrás el pasado. Dios tiene nuevos planes en el horizonte de su vida, pero nunca los verá si vive y revive el pasado. El pensar y hablar del pasado le mantiene atrapado en él. Cada día es un nuevo día en las misericordias de Dios. No desperdicie el día de hoy viviendo en los pecados del ayer. La palabra de Dios para usted. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 1. Más que suficiente. La culpa y la condenación son grandes problemas para muchos creyentes. El gran deleite de Satanás es hacernos sentir mal acerca de nosotros mismos. Nunca nos dice cuán lejos hemos llegado, sino que nos recuerda constantemente de cuánto nos falta aún por andar. Cuando el enemigo ataque, dígale: aún no estoy donde tengo que estar, pero gracias a Dios que no estoy donde estaba antes. Estoy bien y voy de camino. Al igual que David, tenemos que aprender a mantenernos alentados en el Señor. 1 Samuel 30, 6. Ninguno de nosotros ha alcanzado el estado de perfección. No podemos perfeccionarnos a nosotros mismos. El Espíritu Santo obra la santificación de nuestras vidas como un proceso. La Biblia nos enseña que podemos tener el perdón completo de nuestros pecados, libertad total de la condenación, mediante la sangre de Jesucristo. Tenemos que decidir si Jesús hizo la obra completa o no. No tenemos que añadir nuestra culpa al sacrificio de Él. Él es más que suficiente. Permita que Jesús haga su trabajo. Todo lo que usted tiene que hacer es recibir su perdón. El perdón completo es completamente gratis. No deje que el diablo le llene la cabeza con pensamientos de indignidad como pecador. Comience a verse a sí mismo como la justicia de Dios en Cristo Jesús. La palabra de Dios para usted. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5, 7. La misericordia extendida. El ser misericordioso puede definirse como dar bondad que no es merecida. Cualquiera les puede dar a las personas lo que se merecen. Se requiere a alguien que esté lleno de Jesús para dar bondad a las personas cuando no se lo merecen. La venganza dice: me maltrataste, por tanto te voy a maltratar. La misericordia dice: me maltrataste, así que te voy a perdonar, te voy a restaurar, y te voy a tratar como si jamás me hubieras hecho daño. Qué bendición es el poder dar y recibir misericordia. La misericordia es un atributo del carácter de Dios que se ve en la manera en que Él trata con su pueblo. La misericordia es buena con nosotros cuando merecemos castigo. La misericordia nos acepta y nos bendice cuando merecemos el rechazo total. La misericordia entiende nuestras debilidades y enfermedades, y no nos juzga ni critica. ¿Acaso necesitamos que Dios o los hombres nos muestren misericordia? Claro que sí, a todos nos hace falta con regularidad. La mejor manera de recibir misericordia es que seamos diligentes en darla. Juzgue, y recibirá juicio. Sea misericordioso, y recibirá misericordia. Usted cosecha lo que siembra. Sea misericordioso. Sea bendecido.
Reciba el amor y la misericordia de Dios. Usted no puede dar algo que no tiene. La palabra de Dios para usted. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Juan 20, 23. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 32. Mantenga limpio su corazón. Cuando le guardamos rencor a las personas, ¿les estamos haciendo daño verdaderamente? ¿Acaso no nos estamos haciendo daño verdadero a nosotros mismos? Con frecuencia, Jesús habló de la necesidad de perdonar a otros. Si vamos a andar por su camino estrecho, tenemos que estar prestos a perdonar. Mientras más rápido perdonemos, más fácil es. Tenemos que hacerlo antes de que el problema se arraigue en nuestras emociones. Será mucho más difícil arrancarlo si tiene raíces largas y fuertes. El guardarle rencor a las personas no las cambia, pero nos cambia a nosotros. Nos vuelve agrios, amargados, miserables, y se les hace difícil a las personas estar en nuestra presencia. Cuando creemos que estamos guardando un rencor, realmente es el rencor el que nos tiene a nosotros. Esta es la manera engañosa en que Satanás nos mantiene esclavizados. Quiere hacernos creer que nos estamos vengando, y que nos estamos protegiendo a nosotros mismos de volver a ser lastimados. Nada de eso es cierto. Pídale a Dios la gracia para perdonar a cualquier persona contra quien usted esté guardando rencor. Desde este momento en adelante, determínese a mantener su corazón y su vida limpios de esa emoción negativa. Es imposible tener buena salud emocional mientras esté guardando amargura, resentimiento y rencor. El rencor es veneno. La palabra de Dios para usted. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 12, 14. Sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. Gálatas 6, 2. Hacia la perfección. Si hay una marca de imperfección, es sencillamente que no puede tolerar las imperfecciones de los demás. Esta declaración fue hecha por Franco y Fenelón en el siglo XVII. Cuando leí esa cita, se me quedó en el corazón, y sabía que era algo sobre lo cual debería meditar. El apóstol Pablo dijo que él proseguía hacia la meta de la perfección. Creo que todos aquellos que aman al Señor se les requiere hacer eso. Él es perfecto, y nuestro viaje a Él nos obliga a ser como Él. Queremos hacer las cosas de la manera correcta, la manera que le trae placer a Él. Tal vez una buena vara de medir de nuestra perfección es ver cuán pacientes y prestos somos a perdonar las imperfecciones de los demás. Cuando soy impaciente con los demás debido a sus imperfecciones, si me tomo un momento para considerar mis propias faltas, normalmente no me tardo en volver a ser paciente. Si usted tiene una imperfección, no se agobie por ello. Dios le ayudará. Si usted es impaciente con las imperfecciones de los demás, recuerde que tan solo la imperfección es intolerante de la imperfección. Tenemos que sobrellevar las debilidades los unos de los otros, estar conscientes de que todos tenemos muchas faltas, y orar los unos por los otros. La palabra de Dios para usted. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5, 16. La confesión. El pasaje respecto a la confesión de pecado en el libro de Santiago puede referirse a cualquier tipo de enfermedad, física, mental, espiritual y emocional. ¿Pero significa acaso que se lo tenemos que confesar a otra persona cada vez que pecamos? No. Con Cristo como nuestro sumo sacerdote, no tenemos que acudir a otras personas para recibir el perdón de Dios. Creo que el momento de aplicar este pasaje bíblico es cuando usted está siendo atormentado por sus pecados pasados. El estar envenenado en el interior le impide de quedar sano y libre en esa área, ya sea física, mental, espiritual o emocionalmente. Los pecados ocultos en las tinieblas pierden su poder cuando se exponen a la luz. Las personas ocultan el pecado tanto por temor como por orgullo, y el resultado es una necesidad desesperada que clama por ser liberada. El ejercicio de la confesión de faltas de los unos a los otros y de recibir la oración es una herramienta poderosa para ayudar a quebrantar las ataduras. Cuando usted encuentre un pecado que mantiene poder sobre su vida, usted deberá considerar esta práctica.
Búsquese una persona de Dios, a un confidente guiado por el Espíritu, con quien usted puede compartir su alma. Es imposible permitir que el veneno permanezca en su alma y mejorar a la misma vez. Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PDF en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.